Queremos comenzar este evento saludando a los miembros de nuestra testera, al señor Amaro Villanueva, a la autora del libro, Eliana Quiroz, y al señor George Gray Molina, que comenta el libro esta noche. Saludar también al señor Mauricio Ramírez, coordinador residente de las Naciones Unidas, cuya colaboración fue fundamental para el desarrollo de este evento. Saludar a representantes de organismos internacionales y también autoridades y obviamente al público general que esta noche nos honra con su presencia. Para comenzar esta presentación, comentar que Bolivia Digital, 15 miradas acerca del Internet y sociedad en Bolivia, es un libro con análisis de diversos especialistas de leyes, de economía, ciencias políticas, comunicación, psicología, ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, sociología, filosofía y pedagogía. Como primer número programado para este programa, tenemos las palabras de bienvenida e introducción a cargo del señor Amaro Villanueva, director general del Centro de Investigaciones Sociales de la Presidencia. Lo recibimos. Muy buenas noches a quienes me acompañan en testera, a la coordinadora de este estudio, Eliana Quiroz, y coautora del libro que estamos presentando esta noche, a nuestro amigo y colega George Gray Molina, quien se ha hecho un tiempo durante su corta visita, durante su paso por Bolivia, para presentar ese libro y para leerlo además. Y no es un libro pequeño para quienes ya lo tengan entre sus manos. Saludar también obviamente al público, a los medios, a las autoridades, a los representantes de los organismos internacionales. Un saludo especial a Mauricio Ramírez del PNUD, porque el PNUD nos ha apoyado durante todo el proceso que ha implicado producir esta serie de textos. Entonces, para mí es muy emocionante estarles dirigiendo estas palabras esta noche, porque este libro, Bolivia Digital, es sin duda uno de los libros más complejos desde un punto de vista editorial y de investigación que hemos desarrollado. Y si no el más complejo, el que nos ha tomado más tiempo. Este proyecto nace como idea, por lo menos, en el CIS, por más de que los autores hayan estado incubando algunas ideas desde fuera en los meses y años anteriores, nace en el año 2014. Y el 2015 se conforma un pequeño equipo de investigación en el Centro de Investigaciones Sociales, que tenía como primera consigna empezar a identificar qué se había escrito y producido acerca de Internet y sociedad en el país. Bueno, para empezar, la clave está en el nombre, son 15 estudios acerca de Internet y sociedad, porque queríamos no abordar Internet como un fenómeno tecnológico, como una serie de artefactos o aparatos electrónicos, sino a través de sus dimensiones sociales, es decir, quiénes lo usan, para qué, con qué fines, desde cuándo se incrementa, se disminuye su uso. Tenemos muchas interrogantes. Entonces hacemos un primer sondeo de los estudios que se habían producido acerca del tema en el país, y teníamos nuestro diagnóstico era doble. Por un lado, era un tema de investigación, pero no llegaba a ser un campo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que habían personas que desde las ciencias políticas o desde la economía se habían aventurado a hablar de Internet en relación a algún otro tema, por ejemplo, Internet y democracia o ciudadanía digital. Habían diversos temas, pero no podíamos identificar una red de investigación y un campo con alguna agenda más o menos identificada que pueda vincular a las distintas personas que de manera dispersa y atomizada investigaban Internet en Bolivia. Entonces nuestro siguiente paso ha sido armar una lista de las personas que o ya habían trabajado alguna vez un tema y tenían que desempolvar sus estudios, o alguna gente que tenía el entusiasmo y el interés por estudiar temas de Internet en el país. Y el segundo objetivo que teníamos, más allá de reunir y conformar una red, una modesta red de investigadores, era elaborar una serie de estudios que puedan servir como línea de base para futuras investigaciones acerca de Internet y sociedad en el país. Entonces hicimos, junto a Eliana Quiroz, un mapeo de los temas principales que debería contener. Fuimos buscando especialistas, tuvimos que convocarlos, algunos no habían escrito hace décadas inclusive, tuvimos que
animarlos, incentivarlos a que vuelvan a escribir a partir de su experiencia, a partir de su conocimiento y sus redes. Y tenemos un abanico grande. Quienes ya tengan el libro van a ver que el libro se divide en 4 secciones, y entre los temas que se aborden, por supuesto se empieza con una historia de Internet, se sigue también con un tema de infraestructura, del marco legal, de la gobernanza, los usos sociales, culturales, el tema de la economía digital, el comercio electrónico, por ejemplo, también pasando por iniciativas políticas y públicas que han existido en las últimas décadas en torno a esa serie de tecnologías. Entonces, lo que presentamos hoy, lo presentamos como una guía, una especie de punto de partida para cualquier persona que tenga curiosidad acerca del tema de Internet y sociedad en el país. Esperamos que sea un documento de referencia base, que como decimos también en el prefacio, arroja tantas preguntas como respuestas, porque como les digo es una especie de mapeo del campo de investigación, un estado del arte en algunos de los estudios. Y como les mencionaba antes, una de las conclusiones que yo empezaba a vislumbrar en torno a nuestra aproximación a ese tema es que el término TIC o TICs, por lo menos en mi juicio, se hace cada vez más anacrónico a la hora de hablar de este fenómeno de Internet. Porque no estamos hablando simplemente de tecnologías necesariamente, es decir, estamos hablando de relaciones, interacciones humanas, no es simplemente de información y comunicación, porque hay maneras de utilizar o de transitar y navegar por Internet utilizando esa serie de tecnologías que no implican ni comunicación ni una transmisión de información, sino maneras de interactuar en el sentido más áptico de la palabra. Entonces, el término que me gustaría proponer para continuar pensando el tema en el país es espacios de interacción digital. Yo elijo este tema, elijo este concepto principalmente porque nos aleja, como les digo, de los cables, de los artefactos y de los aparatos, nos aleja del satélite y nos sumerge en una dimensión en la cual nosotros a partir de nuestra vida cotidiana podemos entender cómo incide Internet en nuestras vidas. Y creo que nos da una pauta para el siglo XXI y ya vamos a entrar en los siguientes años a celebrar los 200 años desde la independencia, por lo menos republicana, de nuestro país. Entonces, de cara a algunos objetivos que se ha planteado el Estado, tenemos que también cambiar las maneras de pensar a nivel axiomático, a nivel ontológico acerca de estos fenómenos. Entonces yo tengo 2 o 3 apuntes que me gustaría compartir a modo de introducción y presentación. El primero es que la serie de estudios, o por lo menos puedo pensar en unos 4 o 5 estudios que nos muestran que hay una diferencia marcada entre el acceso y el uso de Internet en el país. ¿Qué queremos decir? Que si bien el alcance y la cobertura de servicios, de telecomunicaciones, la potencialidad de poder acceder a una conexión a Internet es cada vez más amplia, el uso no necesariamente se ha incrementado al mismo ritmo. Dependiendo de qué datos consultemos, tenemos una cobertura casi total en términos geográficos del país de Internet. Sin embargo, y a pesar de que la cifra es muy buena, porque cuando recopilamos los datos iniciales eran 4 de cada 10 bolivianos, hoy son 5 de cada 10 bolivianos por lo menos quienes tienen acceso a Internet en el país, todavía tenemos brechas importantes respecto al acceso y al uso. Y podríamos profundizar aún más en relación al uso, es decir, no estamos simplemente hablando de que una persona tenga una conexión móvil en su celular y que se registre cuando le hagan la encuesta de hogares de que ha usado efectivamente Internet. Todos quienes usamos Internet en el país y en el mundo sabemos que hay distintas maneras de usarlo. Hay consumos que se podrían definir como más pasivos, más reactivos, es casi como ver televisión a veces o scrollear tal vez por tu newsfeed en alguno de los sitios de redes sociales, pero hay usos más proactivos de Internet, usos que van en función a generación de contenidos, a intercambio de información, es decir, cuando las personas funcionalizan esa serie de tecnologías para usarla no solo en su vida social y cotidiana, sino en el ámbito educativo, como nos muestra uno de los estudios, o en el ámbito económico y comercial, es que ya podemos ir más allá simplemente de hablar del uso. Entonces, eso como primer apunte, ¿no? Uso no es igual a acceso, y el uso, a su vez, se puede seguir disgregando y podemos seguir encontrando brechas digitales que nos van a hacer entender dónde podemos todavía avanzar a pesar de celebrar los grandes avances que ha habido en cobertura, por sobre todo en el país, en la última década.
En segundo lugar, creo que hemos coincidido con Eliana en que Internet es un fenómeno altamente territorializado hoy en el país, y territorializado en distintos sentidos. En primer lugar, tenemos una especie de mediterraneidad digital, ¿no? Somos un país cibermediterráneo, porque alguna visión ciberutópica intenta hacernos pensar de que el momento que nos conectamos a Internet empezamos a pasar a ser parte de un espacio extraterritorial donde sin visado las personas libremente circulan y se comunican con gente en la China y en Australia y en Sorate y en cualquier parte. Pero vemos, ¿a qué me refiero con cibermediterraneidad? Es que al ser un país mediterráneo en el sentido geopolítico, eso también, a pesar de que pensamos a veces que Internet es en la nube y son cables, etcétera, también nos afecta porque no solo pagamos una especie de aranceles por todos los datos que transitan a través de nuestros países vecinos, sino también eso tiene un impacto en el costo para los usuarios y en las velocidades y estabilidad de acceso. Entonces, lamentablemente, esta visión ciberutópica de que pronto el Internet nos hará libres y todos estaremos en un plano horizontal y simétrico a nivel mundial, lamentablemente no se cumple en nuestro caso. Pero sin hablar en un tono pesimista de decir que rezagados estamos necesariamente, hay otras maneras en las que podemos hablar de la mediterraneidad digital y de la territorialización de Internet en el país. Por ejemplo, descubrimos a partir de algunos estudios de que hay nodos importantes de ciberactivismo, por ejemplo en La Paz, y que en Cochabamba hay unos nodos similarmente importantes en el ámbito comercial, industrial, en las nuevas industrias digitales que empiezan a surgir en el país. Así que, como bien lo menciona Eliana en su estudio, no es lo mismo utilizar Internet o ser un usuario de Internet en el tercer anillo de Santa Cruz, como lo es, por ejemplo, utilizarlo aquí en la sede de gobierno o en Sorata a través de un telecentro. Habría que matizar la manera en la que entendemos que el Internet es un fenómeno territorializado. Y por último, cabe mencionar que, como les digo, este libro se ha empezado a elaborar a partir del año 2014, 2015, y a diferencia de otros fenómenos sociales o políticos cuyos cambios trascendentales se miden en décadas o inclusive en siglos, la historia de Internet está mucho más comprimida, ¿no? Los cambios significativos que se producen en este espacio se miden en semanas y a veces en meses, es decir, cambia completamente el escenario. Entonces, los datos que presentamos se encuentran en un grado de desactualización acelerada, pero que esto no nos preocupe, porque, como yo también lo menciono en mi prefacio, es una especie de serie de fotografías tomadas entre 2014 y 2016 que ayudarán a cualquier investigador como línea de base a entender dónde nos encontrábamos en este ámbito entre estos dos tiempos, ¿no? Y algo que también menciono en el prefacio que escribo al volumen es que parecería, a mí me da la impresión de que la cantidad de información que se genera, no solo acerca de Internet, sino que se empieza a almacenar digitalmente y que empieza a ser accesible, se incrementa de una manera significativa y por lo tanto esa especie de lugar común de que cada vez la gente se hace más tonto, más ignorante, parece ser cierto, pero no porque nos hacemos más estúpidos, sino porque la cantidad de información que es posible saber en cualquier determinado momento en el universo también se exponencia. Entonces, la cantidad de información con la que vamos a tener que lidiar si es que este estudio se vuelve a hacer como una especie de estado del arte en unos 5 años, les aseguro que la cantidad de información va a ser muchísimo mayor y por lo tanto más difícil de procesar, y ese es el desafío que creo que tiene la nueva generación de investigadores que empiezan a trabajar estos temas. Así que, simplemente para cerrar, un agradecimiento especial a Eliana, que con su perseverancia ha hecho una gran labor de consultar, de reunir a un grupo a veces insospechado de investigadores y personas que bajo pocas otras situaciones podrían estar trabajando juntos en un proyecto compartido, pero entusiasmarlos, por animarlos, por reunirlos. Sé que esta fase final, hemos tenido los textos hace ya más de un año, pero esta fase final ha sido muy importante por la revisión, el cotejo, la edición que también se tiene que consultar en distintas fases con personas, así que ha sido una labor de coordinación significativa, ¿no? Así que muchas gracias, Eliana, a todos los autores y a todas las autoras, toda persona, y les aseguro que es casi un centenar de personas que han estado directo o indirectamente involucradas en la producción de este libro. Agradecerles también y por supuesto a todos ustedes por darse cita esta noche y espero que lo disfruten. Muchas gracias.
Eliana Quiroz estudió Relaciones Públicas en la USB y una maestría en Gestión Pública en la Universidad Potsdam, Alemania. Es doctorante en Ciencias del Desarrollo del CIDES, UMSA, coordinó el área de investigación de tecnología y sociedad del CIS y actualmente es jefa de la unidad de gobierno electrónico de la Agencia de Gobierno Electrónico y TIC, AGETIC. Entre sus principales publicaciones se encuentra Internet Web 2.0, Redes Sociales y Política, una mirada internacional, revista Andamios, y fue la coordinadora del libro que presentamos hoy, Bolivia Digital. Queremos invitar a Eliana a que presente el libro esta noche. Bueno, buenas noches. Quiero saludar especialmente a la institución que ha estado desde el principio apoyando este libro, que es Naciones Unidas, el PNUD. Lo digo en la introducción del libro. La idea de este libro ha comenzado en realidad hace 5 años, entre alguna gente, un equipo que trabajábamos bajo el mando de Yoriko Yasukawa, que nos daba mucha libertad para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que se nos ocurrió hacer fue un informe, como el informe de desarrollo humano, pero un informe de Internet, porque había mucha gente ahí que estábamos trabajando cosas de Internet. Y era un poco los no investigadores queriendo hacer un informe de investigación. Y ahí Yoriko nos dio el espacio, aunque obviamente nos faltaban características propias de un investigador para poder sacar un informe, y por lo tanto no salió. Pero el PNUD ha seguido apoyando el libro hasta el final. De hecho, cuando ya cristalizó el libro en el espacio del CIS, en la vicepresidencia, también el PNUD nos siguió acompañando. Por lo tanto, sí quiero agradecer y saludar especialmente a Mauricio, no la veo a Mireya, pero creo que también ha recibido la invitación y muchas gracias a ella. A Lildis, que también nos ha apoyado en una parte de la aventura, en una partecita final de la aventura, que hemos organizado un evento de prospectiva, es decir, nos hemos preguntado qué pasaría, qué va a pasar con Internet y con sociedad de aquí al 2025 en Bolivia, y ahí hemos invitado a alguna gente para poder reflexionar y pensar en conjunto. Eso lo apoyó el INDIS, además lo apoyó realmente muy rápido y de muy buena gana. También, por supuesto, saludo a los autores, que son 15 documentos, pero hay APA. Cada uno de estos 15 documentos forman parte de una parte del documento. El documento tiene 4 partes, lo vamos a ver en un momento, y cada parte de este documento tiene una introducción. Entonces hay 15 documentos, 4 introducciones y hay un epílogo final de prospectiva. Entonces, a todos estos autores, que son 27 personas, los saludo también especialmente esta noche. Por supuesto, a los activistas y a los usuarios de Internet. Ahora voy a explicar por qué le menciono a los activistas. Realmente eso creo que ha sido la inspiración del documento, y también a mi familia y a los amigos, por supuesto. Entonces, lo primero que quería comentarles es que estos 2 años, que son los 2 años en los que se ha elaborado el documento, son 2 años de varios correteos, muchas conversaciones, muchos desacuerdos también. Hay algunos puntos de vista, especialmente en infraestructura, que hemos defendido varias personas en contra del autor, y hemos debatido y hemos encontrado algunos documentos que han alimentado y han fortalecido muchos de los artículos. Por lo tanto, es también un espacio, un momento, 2 años de aprendizaje. Pero quiero contarles un poco qué es lo principal la idea principal del libro. Y la idea principal del libro creo que es la curiosidad. Y la curiosidad en realidad ha estado presente desde antes de esos 5 años en un grupo de usuarios y activistas en web que se encontraron en Twitter. Y en el Twitter, en realidad, la gente que llegó al Twitter al principio fue la gente más curiosa, la gente que quería ver cómo se podía trabajar, qué se podía hacer en una tecnología nueva, un poco para divertirnos y un poco también en serio. Y creo que esa idea de curiosidad es la idea que además está presente a lo largo es el hilo conductor de todo el libro, porque esta curiosidad en realidad es lo que queremos promover, llamándolo soberanía tecnológica. Si entendemos soberanía tecnológica como esta lógica
de si podemos pasar, correcto, gracias, si podemos pensar esta soberanía tecnológica no solo desde el Estado, es decir, ser dueños de nuestra tecnología como Estado, de la fibra, de las cosas que hacemos que utilizamos para conectar Internet, sino como soberanía, una soberanía individual tecnológica. Para hacer esta soberanía, para poder tocar esta soberanía, por ejemplo, si podemos pasar a la siguiente. Aquí, por ejemplo, bueno, estos eran un poco algunos recuerdos de esta gente que nos encontramos. Esto era un evento que hicimos los activistas, Bolivia Web Prende. Una siguiente, por favor. Esta es otra, no se ve muy bien, pero es estos activistas de Más y Mejor Internet. Este tipo de gente estaba en Twitter al inicio. Una más, por favor. Ahora sí, una más. Les voy a dar un ejemplo para entender soberanía tecnológica, porque esta es la idea central en el documento. Por ejemplo, este o cualquier celular, se nos ha dicho y entendemos que no es correcto abrirlo. Se daña si lo abres. Si lo quieres abrir, si quieres ver qué hay dentro, los circuitos, etcétera, se daña. Por lo tanto, no lo hacemos. Y lo único que hacemos es usarlo. O sea, somos consumidores. Pero en realidad no es verdad. Este celular, como un software, como cualquier otra computadora, es posible de ser abierto y de aprender sobre él. ¿Podemos ir una siguiente, por favor? Estos celulares, una más. He encontrado este celular, no se lo ve muy claramente, pero es como una tapa de cartón lo que ven ahí. Está hecho con unos planos, unos mapas de diseño que están en web y que están hechos, este celular en específico está hecho con unas placas de hardware, que es hardware libre, que se llaman Arduino. Es decir, nosotros podríamos construir nuestro propio celular. De hecho, si lo googlean y ponen cómo hacer mi celular por $200, les van a mostrar estos planos y van a poder hacer con algunos circuitos y de manera bastante barata y además divertida. Eso es soberanía tecnológica. Poder adueñarnos de la tecnología que utilizamos y además de los contenidos que fluyen sobre esa tecnología. Esa es la preocupación principal del libro y de varios documentos del libro. Y no solamente nosotros, digamos, no solamente la gente que hemos escrito, más adelante por favor, sino que esto está presente, a este compañero ustedes lo deben ubicar, es Esteban Quispe, es la persona probablemente que ha recibido más prensa últimamente en cuestión de creación tecnológica. Es este compañero que hace robots a partir de basura, dicen, el Wall-E boliviano, ¿no? Y él, si se ponen a pensar, él no puede construir eso que está mostrando ahí y otros robots, si es que primero no estudia, no lee, no entiende qué es lo que hay ahí, qué es lo que es un robot, qué es lo que hay en la tecnología, se apropia de esa tecnología y a partir de eso comienza a crear cosas nuevas, cosas que probablemente van a ser más útiles para resolver las necesidades propias o de su población, como él mismo lo ha declarado. Eso es soberanía tecnológica. Es decir, es poder entender las cosas que estamos utilizando en tecnología. Y de eso hablan varios de los documentos. Vamos una más, por favor. Bueno, ahí yo quería mostrarles lo poco soberanos que somos a nivel de gobierno. Eso rojo que ven, esas líneas rojas, son los flujos de información que se mueven en el mundo de servidores a servidores. Si se dan cuenta, obviamente Bolivia tiene muy pocas líneas y se concentra como dos brazos desde Estados Unidos que sale hacia el mundo. Tampoco somos muy soberanos en la tecnología, en los contenidos que producimos y que utilizamos. Esto está mostrando cuáles son los flujos. Los flujos van sobre todo desde Estados Unidos hacia el mundo. Vamos una más, por favor. Y aquí les quiero contar entonces un poco cada uno de los documentos que se han escrito y cómo estos documentos están mostrando la preocupación de soberanía y de participación de la gente. Noelia Gómez escribe Historia del Internet en Bolivia y esta historia es una historia muy necesaria porque ustedes, si buscan esta información, hay algo escrito, pero nada que haya sido hecho realmente con investigación. Y ella encuentra cosas maravillosas, encuentra lo que comentaba Maru, que decía que hay una apropiación diferente, en La Paz tal vez un poquito más preocupaciones más políticas para utilizar la tecnología, en Cochabamba probablemente más de desarrollo tecnológico, en Santa Cruz más de un desarrollo económico, utilizar la tecnología para desarrollo económico. Pero además ella entiende que la historia de Internet no es una historia de fierros,
es decir, de infraestructura, de desarrollo de infraestructura, sino que la gente ha sido protagonista y por lo tanto se apropia de la infraestructura, de la tecnología y hace su propia historia con eso. En infraestructura de telecomunicaciones, que es la más técnica tal vez, el documento más técnico, José Campero nos regala una preocupación de esta tecnología que tenemos a disposición, si realmente está logrando que la gente use Internet para cambiar, para mejorar su calidad de vida. O sea, hay una preocupación siempre de la gente. La revolución tecnológica, esta es la parte de Sergio Toro, en realidad es el marco legal, es también una preocupación acerca de derechos digitales, acerca de protección de datos personales, que son por supuesto derechos que tienen que ver con la gente. No solo se preocupa por la ley como objeto principal, sino de las personas. Y el tema de soberanía tecnológica y gobernanza de Internet, que lo hemos escrito con Esteban Calizaya, es un intento inicial de entender que la soberanía tecnológica, como la estamos entendiendo, podría ser parte del debate grande de gobernanza. Gobernanza es quién gobierna Internet, quién es dueño de Internet. Y ahí vemos que Bolivia obviamente no está en el debate, pero podría estar en el debate con este discurso de soberanía tecnológica. Vamos a la parte 2, por favor. No voy a ir muy en detalle porque si no termino, son muchos. Armando Ortuño escribe sobre brecha digital. Él llama el acceso y uso de Internet, antiguas y nuevas desigualdades, y ahí nos está mostrando que no solamente hay una brecha entre quienes se conectan a Internet y quienes no se conectan a Internet, sino que hay brechas entre el grupo de gente que se conecta. Es decir, no todos nos conectamos de la misma manera, no todos tenemos un buen Internet o un mediano Internet, hay algunos que tienen un muy mal Internet. Y eso tiene que ver con varias condiciones, con condiciones de infraestructura, pero también con habilidades de poder utilizar esa herramienta de la mejor manera. Política ciudadana, obviamente, es cómo la ciudadanía está haciendo política en las redes sociales. Bernardo Rosso nos habla de derechos culturales en Internet y ahí también nos hace referencia a unos casos de activismo a partir de la ley de cultura, la ley municipal. Y la última es de Javiera Carapi y un grupo de muchachos que se llaman la generación Wi-Fi, que son investigadores en Santa Cruz, y ellos hablan de TIC y educación y obviamente la preocupación de que si los estudiantes están siendo capaces, la política pública está promoviendo suficientemente el uso de estas computadoras para que ellos puedan estudiar mejor. Vamos a la siguiente. En la parte 3, que es economía digital, tenemos a 3 autores, José Gabriel Espinosa, que escribe sobre comercio electrónico, y ahí comercio electrónico, la preocupación es las pequeñas empresas y las medianas empresas, o sea, las más pequeñitas de la economía, ¿pueden realmente utilizar Internet para hacer comercio? Porque esa es un poco la idea, ¿no? Estas pequeñas van a poder resolver sus problemas con comercialización a través de Internet. Él dice que no, así que les invito a leer porque parece interesante en la idea general que hay. Él nos dice que es más complicado de lo que nos estamos viendo, nos estamos imaginando. Y Pablo Rosell y Juan Carlos Uribe escriben específicamente sobre la industria de software, es economía digital, pero específicamente sobre desarrollo de software, y ahí sí miran las capacidades humanas que tenemos en Bolivia para poder introducirnos, para poder insertarnos en la economía global. Lo estamos haciendo ya. O sea, ya de hecho sí estamos produciendo software para el mundo. La pregunta ahí será cómo lo hacemos de una manera apoyada por el Estado y apoyada por las empresas para generar una industria. ¿Vamos? La parte 4, políticas públicas, gobierno electrónico, a través de Noelia. Noelia nos hace una reflexión del gobierno electrónico en la tercera fase de este gobierno, que es promover la participación de la ciudadanía para producir soluciones de gobierno utilizando las nuevas herramientas. Ahí está otra vez presente la gente. Bolivia en el espacio, el satélite Tupac Katari de Adriana Zurita, ella nos está explicando algunos datos que están muy poco difundidos del satélite y que el satélite realmente está beneficiando o no está beneficiando a la porción de población que nos habían dicho que va a ayudar, que es el área rural. Wilfredo Jordán y Esteban Calizaya hablan nuevamente de la empresa Kipus y de la idea de TIC Educación.
y nos muestran ya mucho más en detalle qué es lo que exactamente se está haciendo con estas computadoras que se han repartido a los alumnos de sextos de secundaria. Y finalmente Cristian León nos habla de ciudades tecnológicas, un poco a partir de la inspiración de la ciudadela tecnológica que se está promoviendo en Cochabamba. Todas estas lecturas se las quería mostrar así un poco en detalle, porque no quiero dar la impresión de que soy yo la autora del libro, ¿no? Se lo ha dicho y creo que quiero aclararlo otra vez. Son varias las personas que han escrito esto. Todas hemos reflexionado en conjunto y todas hemos llegado a esta idea de lo que tenemos que promover es la apropiación de la tecnología, es decir, la soberanía tecnológica. Y finalmente, no deseo cansarlos, en realidad es más la invitación para que lean el libro. Quiero terminar con una cifra. Y esta cifra para mí es muy importante porque en realidad no nos queda muy claro a todos cuánta gente usa Internet en Bolivia. Ya lo decía Amaru, hemos comenzado la investigación con 4 de cada 10, es decir, el 40%. Ese es el dato oficial hasta ahora, no tenemos otro dato, pero es un dato de la encuesta de hogares del 2015 y de la POP del 2014. Por lo tanto, podemos pensar que para estas alturas ya tenemos como un 50% de la población que usa Internet. Y estamos hablando de la población de mayor de 18 años, urbana, rural, es decir, se ha hecho estos estudios tanto en el área urbana como en el área rural. Hay mucha gente que está usando Internet. Esto lo que nos está indicando es que este libro sí habla sobre todo de esa parte de la población, pero también por supuesto habla de la necesidad de que la otra parte de la población también se incluya. Somos ya muchos utilizando Internet y estamos recibiendo efectos en nuestras vidas sociales e individuales a partir de este uso. Y por lo tanto creo que tenemos ahí una cierta obligación todos, no solo los académicos, de reflexionar estos usos para que los usos no sean de consumo, sino que sean activos y que podamos apropiarnos de las tecnologías de manera que puedan ser útiles para nuestras vidas. El mensaje final del libro es ese. Es un mensaje que no tiene que ver tanto con la computadora y los fierros, sino que tiene que ver con un mensaje de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra convivencia y nuestras existencias como seres humanos. Eso entonces, yo quiero invitarlos a revisar el libro, a comenzar un debate. Les digo, los textos sí son académicos, pero han sido escritos para que cualquier persona, aunque no tenga un background, una lectura previa de temas de Internet, pueda por supuesto entenderlos y pueda involucrarse en el debate. Así es que es una invitación para eso, para conversar. Gracias. Continuando con el programa, vamos a presentar una serie de videos que explican los comentarios de los autores de los artículos, ¿no? Dos capítulos del libro Bolivia Digital. El primero se trata sobre la historia del Internet en Bolivia y nos cuenta no solamente qué pasa desde el lado de la infraestructura y cómo van aumentando las conexiones y la cobertura de Internet, sino más bien cómo sucede este proceso desde la sociedad, es decir, cómo las personas se van apropiando de esta tecnología y cómo van reflejándose diferentes procesos en el uso y el consumo de Internet en el país, y también cómo este uso y consumo de alguna manera se regionaliza y sucede de diferentes maneras en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. El segundo texto trata sobre gobierno electrónico. Y bueno, dadas las claras intenciones que se tiene desde el Estado boliviano de usar la tecnología para modernizar el Estado, desburocratizar, simplificar trámites, etcétera, era pertinente realizar una evaluación de qué avances se tenían hasta el momento, cómo se había implementado el gobierno electrónico desde diferentes instituciones estatales y cómo podíamos utilizar todo lo que ya se había hecho como una base para la implementación de gobierno electrónico a nivel nacional y por supuesto cómo todo esto se estaba reflejando en el plan de implementación de gobierno electrónico en Bolivia.
el capítulo que escribimos junto con Esteban Calizaya para este informe Bolivia Digital está vinculado a la educación y las tecnologías de información y comunicación. Básicamente un poco indagando lo que tiene que ver con el modelo 1 a 1, estas computadoras que se han lanzado como estrategia en diferentes países en América Latina, en Europa también, y específicamente en el caso boliviano también se analiza la empresa pública Quipus, ¿no? Y básicamente ahí se parte de un análisis sobre una estrategia que tiende a ser más integral y que tiene algunos componentes interesantes, ¿no? La misma empresa y su estrategia de dotación de computadoras, un modelo de educación que viene a llenar estos espacios de capacitación y la parte de infraestructura, ¿no? Todas estas se integran, pero de lo que habla más o menos este capítulo es cómo se están integrando, cuáles son los objetivos, un poco hace un balance de hasta dónde se ha llegado y qué probabilidades hay de mejorar este modelo, ¿no? Básicamente eso es lo que aborda este capítulo. Bolivia Digital es un libro que trata sobre el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en el ámbito cultural, económico y social en Bolivia. En el aspecto económico en particular, el enfoque ha partido de lo que es el comercio electrónico, sin dejar de lado lo que es la economía digital en general, pero se ha enfocado simplemente en particular en lo que tiene que ver con el comercio en sí. Hay que pensar que esto no es algo a lo que uno pueda acceder o no, esto es... todo lo digital es algo a lo que ya no se puede escapar y la pregunta en realidad es si nosotros vamos a ingresar bien preparados a este mundo digital o vamos a dejar que la corriente nos lleve. Esa fue la pregunta de investigación principal de la cual se ha partido y a la cual se ha tratado de responder desde diversos ámbitos. Hemos abordado el tema institucional, hemos abordado el tema normativo y particularmente el tema sociológico. Y a partir de ahí hemos encontrado que Bolivia, si bien es un país que está conformado por diferentes perspectivas e idiosincrasias, pues también ha entrado de lleno a esta economía digital. Evidentemente hay mucho por hacer. En el aspecto institucional probablemente haya que entender que la economía digital no es algo que se pueda normar y regular de forma tradicional, restrictiva y coercitiva, sino que hay que fomentarlo y hay que tratar de ser un poco más inteligentes a la hora de la regulación. En el aspecto institucional, Bolivia simplemente está muy atrasada. La economía digital ha avanzado tanto que requiere otras infraestructuras para que las empresas bolivianas puedan aprovechar esto. Dicho eso, creo que el libro en general tiene un enfoque bastante amplio de lo que está sucediendo en Bolivia. Si bien ha sido escrito ya desde hace 2 años, muchas de las conclusiones del libro son aún vigentes y algo espectacular que tiene este libro, lo recomiendo, es que no solo se queda en el análisis, sino que va a las propuestas y al desarrollo de algunas políticas públicas que podrían ser implementadas para fomentar esto como una pata más del desarrollo en Bolivia. Bueno, yo he investigado sobre las desigualdades en Internet. Mi contribución al libro tiene que ver con el artículo sobre el acceso y el uso de Internet en Bolivia, antiguas y nuevas desigualdades. El objetivo de este capítulo y de esta investigación es justamente tratar de hacer un análisis sobre cómo la sociedad boliviana está utilizando y accediendo al Internet, ver qué grupos son los que acceden más, ver si hay diferencias de acceso y de uso entre, por ejemplo, los más pobres versus los más ricos, la gente que vive en las zonas rurales, las zonas urbanas. Lo que he encontrado en esta investigación es, por una parte, que cada vez más los bolivianos estamos utilizando el Internet. Ya casi un 55% de la gente utiliza de alguna manera esta tecnología, lo que indica que ya es un porcentaje muy importante del país. Por ejemplo, todos hemos subido un poco nuestro consumo de Internet, lo usamos más,
pero hay un grupo, sobre todo personas de clase media, alta, hombres y de educación elevada, que son los que están en cierto sentido utilizando al máximo estas tecnologías. Entonces, como dos procesos, ¿no es cierto? Por una parte, cada vez más gente está utilizando, pero a un nivel, digamos, pequeño, no muy intenso. Ya todos miramos un poco cosas en nuestro celular, entramos a internet, hemos subido en eso, pero al mismo tiempo hay un grupo que se va despegando. Todo se está abaratando, los celulares son cada vez más baratos, las propias conexiones están disminuyendo de costo, pero cada vez más la gran diferencia entre este grupo que está muy por delante y el resto que va más lento tiene que ver con educación, tiene que ver con capacidades y también con ingresos. Entonces, esos son los nuevos temas donde tenemos que trabajar en los próximos años. George Gray Molina es licenciado en Antropología y Economía por la Universidad de Cornell. Tiene una maestría en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y un doctorado en Política por la Universidad de Oxford. Es investigador y fue coordinador de la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia y autor principal de 4 informes nacionales sobre desarrollo humano, 2004-2008. Además de director de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, y coordinador del Programa de Maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Católica Boliviana, 2000-2002. Fue economista principal de la Dirección Regional de América Latina y el Caribe en Nueva York. Actualmente investiga asuntos relacionados con la pobreza y la desigualdad en la región, los problemas de los países de ingresos medianos y la medición del bienestar subjetivo. Invitamos a George Gray Molina a que comente el libro que presentamos esta noche. Muy buenas noches, es un privilegio estar acá. Quería empezar agradeciendo a mi amigo, colega Amaru Villanueva por este gran trabajo, no solo de este libro, de esta agenda, sino también la producción del CIS y lo que está creando en Bolivia, que creo que es muy, muy importante, un espacio de discusión, un espacio de debate importante. Y quiero felicitar a Eliana Quiroz porque de verdad es el estado del arte de Bolivia Digital. Yo me confieso un desconocedor de este tema, soy un neonato, un ignorante, un inocente. Leí 539 páginas en los últimos 2 días. Ya en la página 5 me acordé de un viejo chiste de la época soviética, en la época de escasez. Había una señora, se acerca a una tienda y dice: señor, ¿no tiene carne? Y el señor se la da vuelta, pero así con esa sorna, y dice: no señora, la tienda que no tiene carne está en la esquina. Esta es la tienda que no tiene ni pan ni leche. Y yo soy el tendero que no tiene ni pan ni leche. No conozco de estos temas, pero he aprendido mucho al leer el texto. Y creo que esto me genera, digamos, una mirada privilegiada de pensar y repensar qué significa la Bolivia digital hoy. Voy a hablar solo de 3 temas, 3 hilos que me parecen sugerentes, importantes en esta agenda. El primero es algo a lo que aludía Amaru, que es el concepto de brecha digital y cómo ha ido mutando en el tiempo y cómo es diferente a otras brechas. Segundo, pensar un poco en lo último que vimos de Armando Ortuño, el tema de usos y accesos y la transformación de desigualdades, porque creo que algo que me queda muy fuerte de este libro es libertad y desigualdad, van mano de la mano en esta nueva dimensión cibernética, digital, de Internet. Y lo tercero es el tema que toca precisamente Eliana Quiroz en su capítulo sobre tecnología y soberanía tecnológica y la mirada de política pública y gobernanza del Internet, que me parece muy sugerente, muy importante. Los capítulos son muy variados, tenemos miradas con datos duros, tenemos miradas sociológicas y políticas, tenemos miradas de política pública y también de mirada económica. A mí me parece fascinante, maravilloso, les invito a mirar eso, pero yo voy a hablar de esos 3 temas que me han estado sonando en la cabeza estos días. El primer tema es brecha digital. Ahora, cuando pensamos en brecha, al menos cuando yo pienso en brecha y los que trabajamos en temas de desarrollo, política pública, yo pienso en una brecha que se cierra cuando llegamos al 100%. Cuando llegamos a la cobertura de agua y saneamiento básico, pasamos del 99 al 100, yo pienso que se ha cerrado esa brecha. Cuando hablamos de una brecha salarial entre hombres y mujeres, cuando la brecha llega a 0, yo pienso que se ha cerrado esa brecha. Pero lo que a mí me parece que es sugerente, importante de este libro, de esta noción social de Internet, es que la brecha digital en realidad no es una brecha
que nunca se cierra. En realidad no hay un 100%, no hay un 150%, no hay un 200%. Este es un espacio, una dimensión de libertad, un espacio de libertad con desigualdad. Y este espacio está en continua construcción. Es infinito ese espacio. Y la exclusión, la desigualdad, la discriminación, la violencia también es infinita. Y eso me genera una noción distinta entonces de brecha. No es un asunto de tener, no es un asunto de acceder, es más un asunto de ser. Y eso lo vemos en diferentes hilos conductores de este libro. Cuando miran el capítulo de historia, que me parece muy sugerente pensar, digamos, el año cero en la UMSA de La Paz, 1989, donde se genera la primera conexión de Internet, es, digamos, el punto de partida de esta historia. Cuando hablamos de la visión de brecha digital de esa era, la creación de Volnet, etcétera, estamos hablando de algo pionero, la construcción de una nueva tecnología y del inicio de una infraestructura que empezaba a crearse en Bolivia y en muchos países. Hay una segunda fase, sin embargo, de esa historia, donde la brecha digital se amplía en el sentido de expansión y comercialización del servicio, tanto de telecomunicaciones como de acceso a Internet en los años 90. Y hoy en día, en los últimos 10 años, estamos en un periodo de masificación, y el dato que mostraba Liana, el 40% o el 50% que tiene acceso o uso del Internet, me parece muy sugerente, porque nos está diciendo que está mutando, se está transformando el enfoque de brecha digital a un enfoque de derechos. Y ese enfoque de derechos, a mí me parece que es una carretera de ida y vuelta. No solo es el derecho al Internet, sino es el derecho que confiere a los ciudadanos el tener también el acceso al Internet. Y me explico. En esta carretera de ida y vuelta, en los trabajos de pobreza en los cuales yo he estado trabajando en el último tiempo, hace 10 años teníamos que esperar una década a que se haga un censo, y aparecía con 2 o 3 años de rezago. Y siempre con ese rezago. Una encuesta demográfica cada 5 años, con un rezago de publicación de 2 años. Una encuesta de hogar hecha cada 2 años, pero con un rezago de 2 años de publicación. Todos los datos que miramos de pobreza en Bolivia tienen un rezago que parecen las estrellas, ¿no? Estamos mirando algo que está a años luz. Los últimos datos de Bolivia para pobreza son del año 2015, por ejemplo, hoy. Pero ya estamos en el año 2017. Bueno, la digitalización genera la capacidad de conocer en tiempo real no solo carencias, sino oportunidades de ciudadanos. Y hay proyectos en diversos países que van creando catastros, registros administrativos digitales que van yendo a millones de personas, no solo el acceso y el uso de sus carencias u oportunidades, sino también su opinión. Yo creo que esa diversidad hace posible entonces una construcción de derechos de ida y vuelta. A través de la digitalización también se expanden los derechos. Lo segundo que me parece muy sugerente en esta mirada es el capítulo de Armando Ortuño, y que también está regado en varios lugares del libro, y es el tema de acceso y uso, que fue explicado en el video. Lo que anota Armando es algo muy, muy poderoso, y es, si bien existen las viejas desigualdades que tenían que ver con el acceso a la tecnología, a los fierros, a los cables, esa está siendo cada vez más suplantada por nuevas desigualdades, que es el tipo de grupos etarios, vanguardias de jóvenes entre 18 y 25 años, de clases medias o clases altas, que tienen gran acceso a esta tecnología. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, la democratización de los fierros y del aparato, pero por otro lado, la exclusión de la intensidad y del uso de ciertos grupos cibernéticos. Y estas vanguardias cibernéticas no es que sean malas, sino que crean comunidades distintas y generan un diálogo distinto entre grupos. Algo muy interesante en el capítulo, Armando, es, luego de ver la emergencia de estas nuevas desigualdades, hay un repaso de, bueno, ¿qué es lo que la gente mira en el Internet? ¿Cuál es el uso, el consumo, si quieren? Y el tema número 1 que aparece es entretenimiento, juegos. Bueno, ya vamos como 15 años con acceso al Internet, y juegos y entretenimiento es el uso número 1 en Bolivia del Internet. Segundo, Facebook y Twitter, digamos, redes sociales, es el segundo uso. Y luego vamos bajando, digamos, en la escala, y encontramos una limitada aplicación, el impacto sobre educación, sobre temas laborales, empresariales, y un uso más complejo del Internet. Y ese va a ser el reto a futuro. Yo he tenido el privilegio de estar en los últimos meses yendo y viniendo a Cuba. Y como ustedes saben, Cuba tiene poco acceso
y uso y acceso al Internet. Pero lo que he visto en Cuba me ha hecho reflexionar en torno a esta mirada de Armando. Lo que he visto en Cuba es que lo que se ha movido no es el uso y acceso, sigue siendo limitado, sino lo que se ha expandido es lo que yo llamaría el benchmark, el límite del conocimiento. Y lo que me decían unos colegas en Cuba es, hace 10 o 15 años nunca sabríamos el efecto que tiene sobre el cuerpo humano 40 gramos de prednisona, pero hoy en 30 segundos lo podemos averiguar en el Google. Esa es la diferencia, el espacio del conocimiento se ha ampliado y ese acceso es inversamente proporcional al acceso cibernético que tiene hoy Cuba, el uso potencial. Yo creo que eso es cierto de todos los países que tenemos un uso y acceso más limitado. El 50% todavía no es 100%, pero la transformación del benchmark, del universo de conocimiento en diferentes áreas del conocimiento ya está delante nuestro. Ya no podemos esperar 10 o 15 años para conocer eso. Lo tercero es esta reflexión muy sugerente de Liana sobre política pública. Pensemos que el Internet en el mundo, al menos la mirada convencional sobre el Internet es de que la gobernanza, de que no tiene dueño. No tiene dueño el Internet y esa es la mirada, un poco el punto de partida de la discusión internacional. Lo que problematiza en su capítulo Eliana de una manera muy interesante es esta mirada multipartidista, digamos, un poco pluralista del Internet, en realidad no es tan cierta y lo mostraba en este gráfico. Cuando empezamos a tomar miradas multilaterales y también soberanistas sobre la creación y la producción de contenido en el Internet, entonces vamos viendo de que hay una simetría impresionante entre países y entre grupos entre países. Creo que aún esa discusión y esa mirada sobre soberanía tecnológica, que es importante porque yo creo que viene a la par de otras discusiones que tenemos desde el sur en nuestros países de pensar que la globalización no es que nos pegue, nosotros también tenemos derecho de reacción y pensar qué es lo bueno y lo malo que queremos utilizar en la globalización. Bueno, el mismo debate sucede en el Internet. La pregunta es, ¿quién define soberanía tecnológica? ¿Es el Estado? ¿Es la sociedad civil? ¿Es el gobierno? ¿Cómo se construye soberanía? Y ahí me parece muy sugerente en el capítulo la mirada, por ejemplo, de la sociedad civil, la comunidad de software libre, una mirada polémica, casi anárquica sobre este uso. Y esto es importante porque ese derecho es un derecho común, el enfoque de derechos, digamos, en la mirada de gobernanza de Internet, genera precisamente ese espacio anárquico de la sociedad civil, del gobierno, cómo no, de la empresa privada o de cualquier actor que está dentro de este espacio territorial. Creo que va a haber mucha tela que cortar en esa discusión. Es un debate que ya lo hemos visto en otras esferas de globalización, desde acceso tecnológico a temas de comercio, finanzas, pero en esta área de libertad y desigualdad del Internet creo que va a ser todavía muy acuciosa. Hay algunos temas que van a ser delicados en esa agenda, anoto algunos que son importantes, los temas por ejemplo de acoso cibernético, ciberespionaje, la trata de personas, violencia contra niños y adolescentes, hasta temas como adicción al Internet, son temas que se remiten entonces a la comunidad de consumo y de producción, y esa es Bolivia, y esos son los gestores que definen ese derecho. Quiero terminar simplemente con una reflexión un poco más ética, que es en la época previa al Internet, estoy hablando de hace 15 o 20 años, vivimos las decisiones acerca de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, más o menos en una visión de laissez-faire, es decir, siempre que no daña a nadie, decimos, bueno, que viva su vida, si no me daña, que viva su vida, y luego concentrarnos en las cosas que dañan, decir, no, las cosas que dañan, no estoy de acuerdo. Yo creo que este enfoque está mutando también, el Internet nos confronta cada 5 minutos con esta decisión. ¿Esto es laissez-faire, lo dejamos pasar, o esto está dañando, o esto está bien? Y estas decisiones, esta decisión ética continua, piensen en el Facebook, piensen en Twitter, la reacción y las comunidades que tenemos, las comunidades homogéneas en las cuales hemos construido, o al menos yo conozco el uso de Internet y Twitter a través de comunidades homogéneas. Yo leo a los ambientalistas porque soy ambientalista, leo a las feministas porque soy feminista. La verdad es que no leo mucho a los antiecologistas y no leo mucho a las antifeministas porque no me interesa. Ahora, ese dilema, esa congregación, esa homogeneidad en el ciberespacio es el polo opuesto de la libertad irrestricta, de la utopía del cibernauta que tiene acceso a todo. Pero esa tensión es real, es una tensión ética.
Todos los días definimos si estamos en una comunidad o no estamos. Esto me parece fascinante, amplía nuestro espectro, amplía la cebolla de identidades que tenemos y nos vamos definiendo día a día, minuto a minuto en torno a problemas importantes. Yo creo que es una definición ética de la libertad y la desigualdad. Con esto simplemente decirles que yo estoy fascinado por esta agenda. Como les digo, me chupé 539 páginas, me encantó el libro, se lo recomiendo. Es el estado del arte de Bolivia digital. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo a los autores.